Chicos, chicas de segundo de secundaria, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra área de educación para el trabajo. Después de estas vacaciones, de estas pequeñas vacaciones que ustedes han tenido, espero que hayamos regresado con fuerzas, con ganas y con más responsabilidad para poder seguir trabajando nuestras clases en nuestra área. ¿Correcto? Para el día de hoy, chicos y chicas, nosotros vamos a trabajar nuestra quinta experiencia de aprendizaje. ¿Correcto? Recuerden que hemos venido trabajando cada una de las experiencias de aprendizaje y en cada una de estas experiencias de aprendizaje hemos ido también trabajando dentro de ella las 5 fases de la metodología de Design Thinking. ¿Correcto? En esta ocasión tenemos nuestra quinta experiencia de aprendizaje que se denomina elaboramos prototipos que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno. Y en base a esta quinta experiencia de aprendizaje, nosotros vamos a empezar a trabajar. Pero ¿de qué situación partimos? ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros sabemos que nuestro país tiene una gran diversidad de culturas, tiene también una gran diversidad de recursos turísticos, ¿no? Y también recursos naturales, con una gran variedad en especies de flora y también de fauna. Entonces, dentro de este contexto que acabamos de mencionar, nosotros podemos desarrollar emprendimientos que promuevan comportamientos y actitudes que nos lleven a tener una convivencia armoniosa, dejando de lado la discriminación en nuestro país. Por lo tanto, entonces, nosotros, para poder desarrollar esa convivencia armoniosa, debemos aceptar, debemos nosotros valorar y reconocer con respeto la diversidad en nuestro país. Desde nuestro rol de estudiantes, nos podemos preguntar entonces, ¿qué prototipos podríamos elaborar que revaloren la diversidad cultural de nuestro entorno? ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras como adolescentes? Entonces vamos a partir nosotros de esta situación que acabamos de mencionar para empezar a trabajar. Debemos recordar siempre los cuidados que debemos de tener, ¿no? Esas indicaciones que siempre hemos escuchado, como el uso de la doble mascarilla, respetar el metro de distancia, lavarnos constantemente las manos, al toser o estornudar, ¿no? Taparnos con el antebrazo, son acciones que ya se han vuelto parte de nuestro día a día, ¿verdad? Ya todos estamos acostumbrados a ellos y debemos de seguir haciendo. Dentro de nuestra área, nosotros trabajamos la competencia que se denomina gestión a proyectos de emprendimiento económico o social. En la capacidad que nosotros estamos trabajando es la de crear una propuesta de valor. El propósito de nuestra sesión de hoy día es recoger información en el marco del desafío inicial y definir el problema a solucionar. Y la evidencia que vamos a enviar nosotros para el día de hoy es recoger información de los usuarios y usuarias siguiendo una secuencia y algunas recomendaciones. Entonces, chicos y chicas, vamos a empezar a trabajar. Nuestra quinta experiencia de aprendizaje ya la mencionamos y vamos a empezar nuestra primera actividad, que se denomina formulamos el desafío y recogemos información sobre la diversidad de nuestro entorno. Vamos a empezar con esto en nuestra primera actividad. Y en esa actividad nosotros vamos a formular un nuevo desafío. Recordemos que siempre empezamos elaborando nuestro desafío, ¿sí? ¿Qué es un desafío? Son las acciones que podemos llevar a cabo para poder plantear propuestas que revaloren la diversidad cultural, ¿no? Para ello, nosotros primero vamos a recoger información. ¿Qué información? De las usuarias o usuarios, ¿no? Siguiendo una secuencia y vamos a tener en cuenta también algunas recomendaciones. Identificamos la diversidad cultural de nuestro entorno. Habíamos mencionado que el país tiene una gran variedad y diversidad de costumbres, ¿no? Lo conocemos porque hemos visto en cada una de las regiones que existen quizás danzas, comidas, ¿no?
de diversos tipos. Por ejemplo, en la costa tenemos la tradición de celebrar todo el mes de octubre al Señor de los Milagros, ¿no? En la zona andina tenemos la costumbre de festejar el Día del Campesino, ¿no? Con una gran variedad de celebraciones. Y en muchas comunidades de la zona amazónica utilizan vestimentas con gráficos característicos. Estos se diferencian entre grupos y comunidades, pues, ¿no? A eso le llamamos diversidad nosotros. En nuestro país tenemos grandes potencialidades en diversos aspectos, ¿no? Pero existen aún algunas prácticas todavía de discriminación que es necesario superar y dejar de lado. Vamos a dialogar nosotros con la familia o el entorno de forma presencial o virtual, ¿ya? Sobre la diversidad cultural de tu comunidad y menciona las 3 costumbres que te parezcan más relevantes dentro de nuestra localidad. Ojo, ¿ya? Dentro de nuestra provincia, ¿qué costumbres hay más importantes? Un ejemplo, durante el mes de julio se coloca en todas las casas lo que ya hemos visto el mes pasado, las banderas del Perú, ¿verdad? Como símbolo y representación de nuestra independencia. Esa es una tradición, ¿correcto? Que no solamente se da en nuestra provincia, sino en todo el país casi. Entonces ahora nosotros vamos a manifestar 3 costumbres, 3 tradiciones más importantes de nuestra localidad y las vamos a mencionar aquí como está en el ejemplo, ¿correcto? ¿Qué más? Para ello vamos a redactar también nuestro desafío. Recordemos que la característica que tiene un desafío es que no puede ser ni muy amplio ni muy reducido. Es decir, debe estar centrado en las personas, usuarias, ¿no? Y debe dar oportunidad al planteamiento de diversas alternativas como solución. Un ejemplo, ¿ya? Para poder redactar nuestro desafío. Un ejemplo aquí. Elaborar productos diversos de protección personal a fin de promover la diversidad cultural de mi entorno. Ese es un ejemplo de un desafío. No quiere decir que van a hacer el mismo ustedes. Cada uno de ustedes piensa distinto y cada uno de ustedes va a elaborar su propio desafío en cuanto a la diversidad cultural de nuestro entorno. ¿Correcto? Vamos a escribir entonces nuestro desafío. Vamos a recoger, ¿sí? Antes de esto, nosotros debemos recordar que cuando redactamos nuestro desafío, no debe referirse a un producto como solución, ¿sí? Debe permitir varias alternativas de solución. Y nuestro desafío siempre debe responder a las preguntas qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, quién, ¿no? Entonces debemos considerar eso para nuestro desafío. Ahora vamos a recoger información aplicando la técnica de la entrevista cualitativa, ¿ya? Nosotros ya tenemos entonces nuestro desafío, ¿sí? Que hemos planteado. Y vamos a empezar con la fase empatizar. Y si recordamos la fase empatizar, ¿sí? Es la primera fase de la metodología de Design Thinking. Recordamos nosotros que esta fase de la empatía o empatizar tiene como objetivo, ¿sí? Que ante un problema que tienen los usuarios en una situación concreta, le preguntemos qué es lo que necesita, ¿sí? Necesita que la observemos antes de poder deducir por nuestra cuenta. Hemos aplicado antes la técnica de la observación, la técnica de la entrevista, ¿sí? Y para ello el día de hoy nosotros vamos a aplicar la técnica denominada entrevista cualitativa. Esta entrevista cualitativa tiene como objetivo empatizar con la usuaria, con el usuario. Y consiste en formular preguntas concretas, ¿sí? Sobre experiencias que haya vivido o que le hayan marcado. De esta manera nosotros vamos a profundizar en sus respuestas y vamos a preguntar por qué, ¿sí? Debemos tener en cuenta que es fundamental prestarle mucha atención al lenguaje no verbal. En ningún momento debemos sugerir posibles respuestas, ni hacer preguntas que respondan con un sí o con un no. Son algunas características de nuestra entrevista cualitativa. Antes de aplicar la entrevista cualitativa, revisa, ¿no? Vamos nosotros a revisar quizás, ¿por qué no?, trabajos anteriores, de las semanas anteriores, de cómo hemos realizado esa entrevista cualitativa. ¿Correcto?
Muy bien. Aquí tenemos, vamos a dejar aquí, ¿no? Un modelo, ¿sí? De lo que es la técnica de la entrevista. ¿Sí? La vamos a aplicar quizás a una o a dos personas integrantes de nuestra familia, ¿correcto? De forma presencial, o si lo queremos hacer de modo virtual, podemos usar las redes sociales, el WhatsApp, para poder hablar con un familiar o con una amistad, ¿no? Que está lejos, pero lo vamos a hacer de manera virtual. Entonces podemos utilizar esta plantilla, ¿no? Que tenemos aquí, que estamos observando, ¿correcto? El cual nosotros vamos a empezar a llenar y a aplicar. Nombre del entrevistado, parentesco, su edad y fecha de la entrevista. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Cuáles son sus deseos? Y las observaciones que yo voy a colocar. Esto va a ser en base al desafío que hemos nosotros realizado, ¿correcto? Seguimos avanzando por aquí. Muy bien, entonces nuestra actividad del día de hoy solamente es realizar, ¿sí?, esa entrevista de acuerdo al desafío que hemos realizado. ¿Qué es lo que vamos a enviar entonces? Nuestro desafío planteado y la entrevista que hemos realizado a algún miembro de nuestra familia. Recordemos que estamos trabajando, ¿sí?, el cómo elaborar prototipos, ¿sí?, que puedan revalorar nuestra diversidad cultural en nuestra localidad. Correcto, chicos. Cualquier duda o consulta, estamos en el grupo de WhatsApp donde continuamos trabajando. ¿Sí? No olvidar guardar sus evidencias y enviarlas, ¿sí?, al grupo de WhatsApp para tener nuestra calificación.